Camilo Andrés Castillo Coy, tutor de este curso de competencias comunicativas, en el cual pues ya vamos acercándonos a este 75% tan importante y pues fortaleciendo esta dinámica de la UNAD, en la cual el trabajo colaborativo, el trabajo autónomo de ustedes pues es tan importante. Bueno, entonces quiero también presentarles a mi compañera Luz, que como les decía, nos acompaña y va a ser también de vital importancia para los aportes que vamos a tener en esta socialización. Entonces le voy a dar la palabra ya para que se presente. Gracias, compañerito Camilo. Muy buenas noches, mis queridas estudiantes. Solo veo mujeres acá. Bueno, no, y tú. De estudiante, entonces, qué alegría poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Luzberta Olmos, tutora del curso de competencias comunicativas. También hay que vera con mi compañero Camilo, ahí en el frente a este curso de competencias comunicativas, el cual es muy fundamental e importante, que nos permite construir cada día más conocimiento y desarrollar en ustedes las habilidades de la comunicación. Entonces, estamos en este espacio para poder acompañarlos y también aclarar todas las dudas que tengan sobre la tarea 4. Entonces, bienvenidos, ¿no? Listo, Luz, muchísimas gracias. Voy entonces a compartirles una presentación que tenemos para que contextualicemos un poquito cómo estamos desarrollando este trabajo, ¿listo? Entonces, pues básicamente, cualquier cosa que de pronto, Lucecita, quieras ir aportando, me comunicas ahí para estar muy pendiente y igual voy viendo tu pantalla. Para el resto, pues igual, bueno, primero que todo, bienvenidos ya cuando lleguen los demás compañeros. Como les decíamos, pues desde este curso de competencias comunicativas estamos fortaleciendo el ejercicio de la escritura, de la composición, y en este momento pues estamos ya en la tarea número 4, donde estamos haciendo el ejercicio de un artículo de opinión, después de haber hecho ya la reseña, después de haber avanzado en varios de las tareas que hemos dejado durante el curso. Importante, pues obviamente, tener en cuenta los materiales que dentro del entorno de aprendizaje están y el reconocimiento pues de las rutas de ingreso a cada uno de ellos, para que ustedes pues sigan aprovechando lo que allí se pone y sobre todo lo que nosotros estamos haciendo en los foros, esa dinámica de retroalimentación, esa dinámica de los aportes que pues más adelante también iremos ya fortaleciendo. Entonces, en ese orden de ideas, importante tener en cuenta que en este curso, en esta tareita 4, pues obviamente tenemos una fecha de inicio y una fecha de finalización. Entonces ya hemos avanzado desde el 24 de octubre que iniciamos con el desarrollo de esta tarea y nos acercamos ya a la finalización, que es el 22 de noviembre. Hay que tener en cuenta pues obviamente estas fechas, dado que esta dinámica a veces nos lleva a esperar y cuando nos damos cuenta nos queda muy poco tiempo y hacemos pues ya a lo último los aportes, y para nosotros como tutores es un poco complicado atender esos últimos aportes, sobre todo porque más o menos el 18, me corriges Luz, sino el 18 de noviembre estaríamos cerrando ya lo que corresponde a foros y no estaríamos haciendo pues ya como retroalimentaciones y demás. Así es. Excelente, entonces tenerlo muy en cuenta. Estamos ya hoy a 7, entonces 7, 8, y nos quedan ya muy pocos días para que realmente estemos en la dinámica ya de la creación del documento. Un documento que realmente viene con casi que todo masticadito, como se dice coloquialmente, ¿no? Está la explicación desde el foro con la infografía. Estábamos haciendo también desde los foros el envío de información semanal, con alertas, con obviamente esa información pertinente, y haciendo las retroalimentaciones de una manera un poco más extensa. ¿En qué sentido? Cada vez que hay un aporte, tratamos de obviamente hacer la corrección, pero esa corrección enfocada a que todos los compañeros del grupo puedan leerla
y asimismo puedan ir orientando su trabajo. ¿Listo? Creo que esa es la dinámica. Recordemos que el puntaje de esta actividad son 120 puntos. Si de pronto con los puntajes anteriores no nos fue muy bien, es importante que apuntemos a esos 120 que nos van a ayudar ya a completar ese 75% y nos van ya a proyectar a la aprobación de este importante curso. ¿Qué vamos nosotros o qué es lo que nosotros encontramos o como objetivo para este ejercicio? Básicamente es el redactar un artículo de opinión donde se evidencie una postura determinada que está pues obviamente dentro del ejercicio de crear una tesis, recordando que pues obviamente una tesis es ese propósito o esa idea que se intenta argumentar y que se argumenta pues obviamente con los materiales que hemos dado, las lecturas que hemos dado de apoyo, también para que ustedes las puedan ir realizando y asimismo pues puedan ir construyendo. Que se logre plantear con argumentos que soporten esa tesis. Bien. La actividad consiste básicamente en una primera parte en ir hasta el entorno de aprendizaje, verificar las lecturas que allí aparecen, comprender y entender pues obviamente los textos que allí se les han compartido, que están dentro de la guía de orientación, estudiar el material relacionado con ese texto y ese que es un texto argumentativo, para generar pues ese artículo de opinión. ¿Listo? Todas las lecturas que ya aparecen pues están relacionadas obviamente con las dos ideas que proponemos allí para que ustedes, después de haber escogido una, puedan ir trabajando. ¿Listo? También es dar a conocer en el foro de trabajo colaborativo la elección, esa primera elección que ustedes ya hicieron del tema que van a trabajar, para que se comience a generar esa tesis del argumento, perdón, la tesis argumentativa que se espera, pues obviamente para defender ese artículo que ustedes van a crear. Es importante tener en cuenta que cada estudiante debe seleccionar uno de esos temas, debe comunicarlo en el foro, ¿sí? Y ese pues obviamente será como ese primer aporte que ya debió haber estado por parte de todos los estudiantes allí y que pues obviamente en la medida en que se iba recibiendo pues se les iba dando respuesta a cada uno frente a lo que elegían. También es importante tener en cuenta que dentro de la guía está un cuadro donde ustedes encuentran las dos opciones. Una primera opción que es el manejo de los recursos medioambientales. Sabemos que es un tema que debemos entender, comprender y que estamos viviendo, que es el cuidado de nuestra casa común. Y aparece también, pues obviamente, las lecturas y aparece esa pregunta orientadora con ese soporte y dice así: los recursos medioambientales son fuente de bienestar y vida. El uso adecuado e inadecuado repercute directamente en la calidad de vida de las poblaciones. Bajo este contexto, ¿cuál es tu opinión frente a la situación medioambiental en la zona en la que vives? Entonces, veamos cómo esta pregunta nos lleva a nosotros a analizar realmente algo que a veces pasa por alto, ¿no? Darnos cuenta en nuestro entorno inmediato cómo está ese manejo de residuos, cómo está ese manejo del agua, cómo realmente me estoy viendo afectado o se está viendo afectada la comunidad por diferentes factores de contaminación. Los que viven en zona rural, los que viven en zona urbana, qué bueno que puedan hacer ese análisis y sobre todo que puedan tener dentro de ese análisis que hagan el soporte y obviamente las citas que se deben ir generando ya cuando ustedes hagan su texto, ir haciendo sus citas con las normas APA según las lecturas que nosotros les hemos compartido o pues también esas que ustedes pueden consultar. Recuerden que dentro de ese proceso de formación y de autonomía que tienen, pues nosotros damos la base, pero es importante también que ustedes comiencen a tener otros recursos, sobre todo en el nivel de formación en el que se encuentran. ¿Listo? Bueno, la segunda propuesta habla de problemáticas sociales como la inseguridad,
la discriminación, la violencia, el desempleo, el abandono de los adultos mayores, situaciones que no son nuevas, pero que es importante también entrar a analizar, dependiendo pues obviamente de la elección o el gusto de cada uno de ustedes frente a estas dos posibilidades. Y la pregunta orientadora está soportada con el texto que dice que Colombia es un país diverso con problemáticas sociales importantes que han afectado el correcto desarrollo y crecimiento de la sociedad colombiana. Con esto aparece la pregunta, ¿cuál sería la apuesta para eliminar las causas de esto? Entonces, aparecen las lecturas que ya ustedes debieron haber hecho y ya deben estar, pues obviamente, en el desarrollo de esas respuestas. Recordemos, por favor, que después de haber elegido y después de haber hecho su aporte, aparecerá la posibilidad de hacer el plan de escritura. En este se define la tesis y los 3 argumentos que se van a presentar, y este será el segundo aporte que van a hacer ustedes en el foro. Recordemos por favor que una de las indicaciones que he venido dejando en el foro y que he venido también compartiendo con ustedes en las respuestas, en los correos y demás, es que en ese foro no enviemos el documento, sino que copiemos y peguemos como texto o de pronto como imagen, cuando son tablas y eso que no es fácil pegarlas como texto, en el espacio de mensaje, compartirlos de tal manera que se pueda leer el texto, se pueda ahí mismo responder y hacer esa retroalimentación, dada la naturaleza del ejercicio de participación en el foro, que sus compañeros puedan ingresar, puedan ver el producto, el aporte, puedan leer y puedan darse cuenta qué se está corrigiendo, hacia dónde se está orientando la tarea, y asimismo ellos mismos hacer sus aportes de igual manera. Entonces, importantísimo eso que hacemos nosotros en ese ejercicio de el compartir esos aportes y esos avances. Entonces, en el documento guía aparece este cuadro, el mismo que aparece también en el documento plantilla que les hemos enviado, que les envié por correo y que les compartí también en el foro, para que en ese Word ustedes puedan ir haciendo los cambios que se deban hacer en los espacios que están resaltados con amarillo. Entonces ahí aparecen las instrucciones y ahí sencillamente ustedes con la construcción que van haciendo con estas herramientas van aportando a ese documento y ahí lo van creando para el momento ya de enviarlo al entorno de evaluación. ¿Listo? Tenemos por acá una pregunta de Carolina. Sí, compañero Camilo, ahí hay una niña que tiene una duda, Carolina Gil, entonces pues de una vez ir aclarándole las dudas. Gracias, Luz. Entonces, Carolina, te escucho, cuéntame. Hola, tutor. Sí, yo tengo una duda. Yo esta le pregunté y le envié un mensaje, pero quedé con la duda. Ahí donde dice, solo hay que escribir la cita y hay que escribir, por decir, el argumento 1, tipo de argumento de comparación. Solo escribo el argumento de comparación y solo escribo la cita. En el argumento 2, tipo de argumento de cifras y datos, solo escribo el tipo de argumento, cifras y datos y escribo la cita. Y en el argumento 3, tipo de argumento de autoridad y solo escribo la cita. No hay que escribir qué es el tema que yo hablé, nada más escribo la cita. Ok, para allá iba exactamente, te agradezco muchísimo la pregunta, porque aquí que vamos a tener en cuenta. En el cuadro que les aparece en la guía y en el cuadro que les aparece en el Word, en el documento Word, que es la plantilla, que creo que es el que estás observando, aparecen estos textos. Entonces, por acá nos dice que en esta primera parte se debe poner la tesis que sea que plantea. Entonces, en esta primera parte se plantea el tema y la tesis, que es muy importante que esta primera sección pueda contar del texto. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener en cuenta qué es esa tesis. Recordemos que la tesis tiene como definición un propósito de opinión
se mantiene y se intenta demostrar con razonamiento y que tiene características que debe ser sustentable, que debe ser en una oración, ¿sí? Una oración completa, específica, y que debe ser debatible. ¿En qué sentido? Pues básicamente cuando nosotros proponemos nuestras ideas, siempre aparecerá la posibilidad de desvirtuar esa idea o de argumentarla. Entonces, básicamente lo que busca una tesis es eso, que se genere una discusión, que se genere el debate frente a un argumento. Hasta ahí, esa es la primera parte, ¿cierto? Esa tesis que nosotros debemos tener allí. Aparece ya el argumento 1. Entonces dice que el primer tipo de argumento que vamos a utilizar es el argumento de analogía. Entonces, de comparar una realidad con otra. Se busca argumentar una afirmación comparándola con otra para establecer relaciones de semejanza entre ellas. Y allá aparece un ejemplo. Entonces, el ejemplo dice que el toreo es como el circo romano. ¿Sí? Entonces, es un texto en el cual se está haciendo una similitud, se está haciendo una comparación o, como lo dice su nombre, una analogía. ¿Listo? ¿Qué debemos nosotros tener en cuenta? Que ese argumento debe tener, en la parte de abajo aparece el cuadro donde nosotros escribimos la cita, ¿sí? Que es ese aporte que nos dejó la lectura, ¿cierto? Y la fuente, o sea, de qué lectura se debe hacer. No sé, Luz, si nos puedas ayudar un poquitico con esto del argumento para aclararle un poquito a Carolina. Claro que sí, compañerito. Bueno, también un poquito ahí agregarle a la tesis que tú estabas, como para dejarlo más entendible para todos, como aportarle ahí a lo que tú has dicho. Entonces, la tesis tiene como todo una estructura también, una extensión. O sea, he visto en los aportes que han hecho los estudiantes desde los grupos que tengo, formulan la tesis que es la columna vertebral del texto argumentativo, es decir, es lo más importante y fundamental del texto. De ahí se deriva que usted pueda construir unos argumentos bien fundamentados. Entonces, si elaboras una mala tesis, entonces, pues de lógico que los argumentos no van a poder sustentarla y defenderla, ¿no? Como decía él, también puede ser rechazarla, o lo importante de la tesis es que nos genere debate. Pero cuando yo coloco una tesis como un título, entonces pues ni modo que me va a generar un debate. Entonces colocan medio ambiente. Ese es el tema que ustedes van a trabajar, ¿no? De ahí tengo que construir mi tesis. Y la tesis lleva una extensión máxima de 2 líneas y también tiene una estructura, es decir, que debe tener un sujeto, debe tener un predicado, es decir, un verbo y un complemento que hace que sea, que tenga sentido. Entonces, es importante que el estudiante se enfoque en esos 3 pasos: construirle el sujeto, construirle el verbo y también el complemento que hace que sea confiable, que sea una tesis debatible, que me permita poder interactuar con con sus compañeros, ustedes. Entonces, ay, vea, esta tesis me parece interesante, ¿cierto? Ya en cuanto a los argumentos, el argumento 1, que es de comparación. Como si estamos trabajando la parte del medio ambiente, es ver cómo de pronto ustedes lo pueden enfocar desde su región, cómo está la parte sostenible, el medio ambiente en su región, a comparación con otras ciudades, eh, con otras veredas, con otras comunidades. ¿Cómo es que trabajemos la recolección de basuras? Entonces, ¿cómo se está llevando allí? Si hay un control o realmente esto no me permite tener una medida ya en el argumento 2, donde ustedes van a buscar lo de cifras, lo de datos. Entonces, ¿cuál es la estadística que puedo tener de mi región frente a
recolección de basura, ese reciclaje que puedo hacer, que se hace en mi comuna y frente a otros municipios o frente a otras regiones, cómo está ese nivel de conservación y prevención del medio ambiente. Entonces, es esa parte, ¿listo? Hay una manito levantada, no veo el nombre. Valentín. Si no estoy Vale. mal, muchísimas gracias, Luz, por el Sí, aporte. pues, profe, no sé, pues digamos acá en Villapiensa se da mucho como lo del río Bogotá, por el tema de las curtiembes, hay mucha contaminación. Entonces, o sea, no entiendo es cómo llenar el cuadrito, la verdad. O sea, en tesis puedo colocar río Bogotá o algo así, o no sé si su merced me pueda dar un ejemplo o algo, es que la verdad no entiendo, qué pena con ustedes. Bueno, Tranquila, Valentín. en cuanto a lo que vas a escribir, la tesis al frente construyes tu tesis máximo 2 líneas, ¿listo? Sobre el medio ambiente, suponiendo que estás trabajando el primer tema. En la cita, el argumento lo colocas al frente porque tienes unas lecturas que se le han dado para que trabaje, las leas, las analices muy bien y de ahí saques un resumen, porque lo que vas a hacer es parafrasear, no copiar y pegar. Y si lo vas a hacer, tienes que citarlo, porque al momento de subir tu trabajo le va a aparecer con similitud. Entonces dice, no, pero lo único que hice fue copié y pegué ahí en ese texto, en ese argumento 1. Aquí en ese argumento 1 no tienes que extenderse tanto en ese plan de escritura, porque este plan de escritura es el borrador que tú estás construyendo para poder elaborar el artículo de opinión. Entonces, este es un esquema donde el estudiante puede discernir toda la información y ubicarse, tener como ya una idea central para construir ese texto argumentativo, artículo de opinión. Entonces, aquí vas a colocar muy esencialmente las ideas de lo que puedes colocar bueno, unas 6 líneas en ese argumento. Y la cita ahí, cita de qué fuente es donde estuviste leyendo o encontraste esa información, la pegas ahí, ¿cuál es la fuente? ¿Sí? Es que esto es solamente un esquema de la información como la que vas a construir en el artículo. Ya en el artículo sí ya vas a tener unas medidas que hay una extensión de 500 palabras, máximo 600, entonces que tienes que tener 5 párrafos, que cada párrafo tiene un enfoque, pero usted ya tiene los 3 argumentos que tiene la idea, es decir, usted ya tiene sus 3 argumentos, lo que tiene que hacer allí en los párrafos es complementarlos, es decir, ampliar esa información que ya tienes ubicada aquí en el plan de escritura, ¿sí? Como también lo puedes hacer el párrafo también para que no vaya a decir, pero ¿qué coloco? Pues colocas el párrafo, lo que va a construir es un párrafo ahí en el argumento 1, en el argumento 2, en el argumento 3, pero enfocado a lo que le están solicitando. Entonces, en el argumento 1 le están pidiendo que haga un párrafo, un párrafo de analogía, o sea, eso es un argumento, pero de analogía, es decir, de comparación. En el argumento 2 ya le están pidiendo otra cosa y en el argumento 3 otra. Entonces, es revisar muy bien esa guía de actividades y ubicarse a lo que le están solicitando, únicamente a lo que le están solicitando. ¿Listo? Entonces, vamos a leer esas lecturas que se les deja allí, que se les da también esa pregunta orientadora. Recordemos que la tesis nunca es una pregunta, porque hay estudiantes que colocan es la pregunta que nosotros les damos como una tesis. Y la tesis siempre es una respuesta a una pregunta. Es decir, ya tienen una pregunta allí como orientación para que ustedes se puedan guiar y puedan redactar su tesis. Entonces, ya con esa pregunta ustedes pueden enfocar su tesis, ¿listo? La que va, esa tesis, porque hay estudiantes que me la dejan aquí en el plan de escritura. Resulta que la tesis hay que llevarla a el párrafo introductorio del texto del artículo de opinión. Es decir, al primer párrafo que tengo que construir, debo de ubicar mi tesis allá, bien sea al comienzo, puede ir en el centro o puede ir al final, pero tiene que ir ahí. Que el profesor, ¿cómo la identifica? Pues ya la tienes aquí en el plan de escritura, el profesor la puede identificar. O además tú la puedes colocar entre comillas o resaltada en negrilla para que se vean, ¿sí?
Y ya cuando está ahí en ese párrafo de introducción, ya es muy fácil que usted construya sus argumentos. Para construir los argumentos, lo primero que tiene que elaborar el estudiante es la tesis. Si no elabora la tesis, no hay forma de que pueda construir los argumentos, porque los argumentos son los que van a reforzar esa tesis, ¿cierto? La que lo van a hacer que tenga peso. Pero si no construye bien la tesis, ¿cómo hace para elaborar los argumentos? ¿Mm? No sé qué dirá mi profe Camilo. Ahí, no No, sé, los ya estudiantes les quedó un poco más claro esa creo parte. que está muy claro. De pronto para complementar y enfocado un poquito a lo que Valentina creo que nos preguntaba y ahorita le preguntó a ella si respondimos o no. Básicamente ella hablaba de la situación del río Bogotá por las cortiembres. Entonces, es realmente, ahí ya está una parte de esa tesis, ¿no? Entonces, el río Bogotá se ve contaminado por las cortiembres, dado que se está dando un mal manejo, no sé, de los químicos que se utilizan. Es una idea abierta, ¿sí? Entonces, ahí ya se está asegurando algo. Se está contaminando, se está haciendo un mal uso de esos químicos y esa es mi tesis. Yo estoy diciendo que eso es lo que está pasando. Me voy a donde están las lecturas y en las lecturas entonces encuentro una parte donde se habla de la contaminación por curtiembres o la contaminación por la minería, por ejemplo. Entonces, que las curtiembres están generando una contaminación muy parecida a lo que hacen realmente, lo que hace la minería, ya que está acabando con un recurso hídrico. Bueno, ahí ya hay una símil, hay una comparación. Luego vamos a continuar por aquí también ya con la presentación y tomamos ese ejemplo. Nos dicen que el siguiente argumento tiene que ser con cifras y datos. Entonces nosotros ya dentro de lo que consultamos y demás, podemos encontrar que el río Bogotá hace, no sé, 75 años presentaba grados de contaminación de tanto y a este año la contaminación está en tanto, ¿sí? Ahí ya estamos consiguiendo un argumento de cifras y datos. Y por último, ya nos piden un argumento de autoridad. Entonces, ahí podemos nosotros mencionar también dentro de las consultas o de las lecturas que nosotros hayamos realizado, podemos tomar y parafrasear, como lo decía Luz, esos aportes que dio, no sé, el Kim Patarroyo, que habló de la contaminación en Bogotá y la contaminación desde el río Bogotá y la contaminación que viene de Villapinzón, porque se hacía un mal uso de él. Entonces, ese argumento que hizo ese científico nos va a servir a nosotros para relacionarlo y generar nuestro argumento de autoridad, ¿sí? Entonces, básicamente, aparecen tres tipos de argumento que son los que vamos nosotros a relacionar en esa tabla. No sé, Valentina, si hasta aquí, ya para continuar, la pregunta ha sido resuelta o te queda alguna duda. No, sí, señor, ya entendí. Excelente, bueno, me alegra mucho que haya quedado comprendido y igual cualquier situación la vamos a resolver, ¿listo? Muy bien, voy entonces a continuar agradeciéndole a Luz, obviamente, el aporte y más adelante posiblemente habrá más aportes por parte de ella, ¿listo? Bueno, por acá entonces ya hablamos del artículo de opinión. En el punto 4 de la guía nos dice que debemos elaborar un artículo de opinión, y lo mencionaba también Luz hace un momento, compuesto por 5 párrafos, y ahí importante que tengamos en cuenta la información ahí relacionada y cómo nosotros hacemos esa lectura consciente de estos documentos. Entonces dice, el primero es introductorio. ¿Listo? Es el que nos va dando como ese abrebocas de cuál va a ser esa idea que vamos nosotros a desarrollar en los 3 siguientes párrafos, que los construiré pues obviamente con los argumentos que he puesto ahí en la tabla. Entonces en la tabla ya mencioné una parte o mis argumentos y acá ya para el artículo los voy a desarrollar, los voy a fortalecer y los voy a relacionar allí en ese ejercicio. Este argumento puede ser a favor o en contra del tema elegido y vamos ya para el último párrafo, que ese último párrafo será el de conclusión.
es importante que tengan en cuenta que hay unos criterios también para la creación de ese artículo, los cuales vamos a relacionar a continuación. Entonces, importantísimo tener en cuenta, primer párrafo introductorio, los siguientes 3 párrafos de argumentos a favor o en contra, y el último ya de conclusión. Dentro de lo que tenemos por aquí que tener en cuenta para ese artículo de opinión está lo siguiente. Entonces, primero, incluir 2 citas directas menores a 40 palabras de 2 fuentes distintas. ¿Listo? Esto es, pues obviamente según lo que nos dicen las normas APA, cómo lo debemos relacionar, y pues obviamente están las lecturas que se han compartido en el ambiente de aprendizaje. Siguiente, los párrafos deben tener una extensión, lo mencionó también Luz hace un momento, de mínimo 6 y máximo 9 líneas. Entonces, tengamos en cuenta, por favor, que la configuración del documento en normas APA es una. Y cuando nosotros modificamos el documento para de pronto extenderlo y que se vean las líneas, pues obviamente nos vamos a dar cuenta que se ha cambiado esa estructura y ya pues son unos puntos menos que tendría este documento. Entonces tengamos en cuenta que el documento que les compartimos es un documento donde sencillamente ustedes construyen, hacen sus textos y los adecúan a ese documento. No tienen que modificarle ni moverle absolutamente nada más. ¿Listo? Muy bien. Dice también por acá que la extensión total mínima es de 500 palabras y máxima de 600, relacionando como mínimo 2 fuentes de información consultadas. Es importante tener presente que la información ingresada en este espacio es la misma que se consolidó en las casillas del anexo anterior. Entonces miren que ahí nos están relacionando la tabla que acabamos de socializar y la manera, pues obviamente, cómo se desarrolla. Esa será la base fundamental para ir construyendo ya este artículo. Se requiere que se organice el texto de forma coherente y cohesionada, haciendo que el escrito, de su escrito, un documento de fácil comprensión para el lector. Entonces, hay algo que siempre les recomiendo y estoy seguro que Luz también les recomienda. Todo texto, sea un mensaje de WhatsApp, sea lo que sea que se escriba para compartir, es importante leerlo en voz alta para darnos cuenta si está bien la redacción, si estoy utilizando las pausas correspondientes, si los signos de puntuación están donde deben estar, identificar también de pronto alguna falta de ortografía o que se nos pasó algo por allí. Y pues siempre habrá la posibilidad de mejorar esa redacción para que sea, como lo dice por acá el texto, que sea de fácil comprensión, pero que pues obviamente sea fácil también de leer, de digerir y de comprender. Bien. El contenido propuesto para el texto pues debe tener también unas características. En primera instancia, un título creativo. Ya cuando ustedes estén haciendo su texto, lo primero que hay que mirar es qué título le van a poner a ese artículo. Tiene que ser creativo. El primer párrafo que introduce al tema debe enganchar al lector. Se presenta el tema y la tesis argumentativa. Entonces, ese primer párrafo es esa puerta y es, como les decía anteriormente, el abrebocas, es el que engancha, es el que trae a mantener al lector interesado en lo que viene más adelante en esos textos que se construyen, esos párrafos que se han construido. Entonces es importante un buen argumento, una idea que realmente llame a la lectura y unos términos también que realmente sean amigables y que pues obviamente le dé a uno ese gustico y la iniciativa de mirar qué va a pasar más adelante, ¿cierto? Los 3 párrafos de desarrollo en el que presenta 3 tipos de argumento que son analogías, las cifras y los datos. Los acabamos de desglosar, los acabamos de socializar, los explicamos uno a uno para que quede pues obviamente esa claridad. El quinto párrafo que corresponde a la conclusión o resumen de lo expuesto en el texto. Entonces,
una idea, una introducción, algo que llama, que engancha, el desarrollo de esas ideas con argumentos desde la comparación, desde los datos, desde los argumentos de autoridad y un cierre que debe ser también un cierre fuerte, un cierre que realmente deje satisfecho al lector. Es importante también tener en cuenta las recomendaciones del desarrollo de este trabajo, recomendaciones pues que están ya dentro de los documentos, pero que también hemos nosotros compartido dentro de las socializaciones que hemos hecho en los foros y demás. Entonces es importante tener en cuenta primero que se debe leer atentamente los documentos de la unidad 2 relacionados con el texto argumentativo, los que hemos dejado en el entorno de aprendizaje. Segundo, importantísimo, la publicación en el foro de la tarea 4, la opción del tema elegido, el anexo 1, el plan de escritura y el texto argumentativo. Entonces, todos, ojalá, espero que hagan esos aportes y como les decía desde el principio, cada aporte le va a ayudar a usted a darse cuenta si está por el mismo camino de lo que se está orientando o posiblemente las orientaciones que se le dan a sus compañeros le sirven a usted para facilitar y obviamente agilizar el proceso de redacción y de construcción de ese artículo. Como tercero tenemos el mantener la interacción en el foro y, como les había recomendado y les solicité desde el principio, no adjuntar documentos, no subir PDF ni subir los archivos de Word, sino subir los aportes en mensajes, ya sea copiando y pegando el texto. Si la tabla o el documento no se deja pegar, puedes hacer el recorte y subir esa imagen allí para que se pueda leer fácilmente por parte del tutor, por parte de sus compañeros y entender cuál es esa socialización o ese mensaje de respuesta que se le está enviando. Y también, por último, ya cuando ustedes vayan a subir su documento, tener en cuenta que el archivo viene tan completo y desmenuzado que en el momento en que se les comparte tiene un nombre específico, dice artículo, apellido, nombre, número de grupo colaborativo. Entonces, importante, ese 4 es la versión del documento, pero entonces el documento debe llamarse artículo, su apellido y su nombre, a qué número de grupo pertenece, ¿sí? Porque muchas veces pues compartimos el documento y sencillamente artículo de opinión, opinión, documento 1, y en el momento en que se hace pues ya se tiene que descargar o en algún momento llega por otro medio el documento, pues es muy difícil reconocer de la cantidad de estudiantes que nosotros orientamos a quién pertenece. Entonces es importante que desde ese pequeño detalle nos demos cuenta también la importancia de brindarle atención a todo esto que se les está brindando. Para las evidencias, en la guía también aparece qué evidencias debemos nosotros aportar en ese trabajo independiente, las cuales pues ya hemos venido relacionando y estoy seguro que ustedes ya tienen claro. Entonces, en primera instancia es la publicación en el entorno de aprendizaje, la tarea 4, la opción del tema para escribir el artículo de opinión de la tesis, el plan de escritura, el artículo de opinión con los 3 tipos de argumentos. Ahí está también explícito lo que acabamos de mencionar hace un momento. Como segunda opción en estas evidencias de trabajo independiente, se deben subir al entorno de seguimiento y evaluación el documento Word que deberá contener los siguientes ítems. Entonces, ahí en esa plantilla que les enviamos ya está descrito, resaltado y obviamente tiene algunos textos orientadores que le van a ayudar muchísimo a cada uno de ustedes para que vayan generando esos textos. Dice pues obviamente que debe tener la portada, que debe tener su introducción, que es un párrafo de 9 líneas, donde se describe cómo se realizó el ejercicio, cuál es el objetivo de la actividad y qué encontrará el lector en el documento. Esa es otra construcción de texto muy importante. Recuerden por favor que no están escribiendo para ustedes, que están escribiendo para otras personas. Entonces hay que enfocarse en que estos textos estén muy bien construidos. En el anexo 1, que también debe ir dentro del documento, está ese plan de escritura con la tesis y argumentos que ya explicamos.
el artículo de opinión de acuerdo a la estructura y con los 3 tipos de argumentos indicados, así como las citaciones de fuentes. Al finalizar, las conclusiones, que al menos deben ser 2 reflexiones que quedaron tras realizar el ejercicio de 2 párrafos, ahí deben de ser 2 párrafos de 6 a 9 líneas, que respondan las preguntas que aprendió del ejercicio, que le gustaría profundizar para cualificarse aún más. Y por último, importante también, y que he visto que faltan varios documentos, que son esos referentes bibliográficos que deben tener también, que se deben relacionar aquí al finalizar. Tenemos otro tipo de evidencias, que son esos lineamientos generales para la elaboración de las evidencias de aprendizaje a entregar. Entonces, el documento es muy claro, también nos dice que para evidencias elaboradas independientemente hay que tener en cuenta las siguientes orientaciones. La primera, se debe participar desde el inicio de la actividad en el foro, ubicado en el entorno de aprendizaje. Hay que recordar, pues obviamente, siempre lo estaremos relacionando, la resolución rectorial 006808 en el artículo 19, numeral 3, para aquellos estudiantes que ingresan faltando 2 o 3 días para el cierre de la actividad. El docente no tendrá en cuenta estas participaciones para la asignación de la calificación. Entonces, por eso lo mencionaba al principio, nosotros cerramos el 22, está la fecha límite de la tarea, pero ya para el 18 de noviembre nosotros estaremos ya en otras dinámicas y no estaremos entrando ya a esos foros. Ya estaremos, obviamente, recibiendo los últimos o los documentos ya elaborados. Como un segundo punto, dice que el artículo de opinión con los 3 tipos de argumentos debe ser un escrito de creación propia en la que se citarán como mínimo 2 fuentes o autores, y que es importante recordar la lectura y aplicación de las indicaciones de esta guía. Por último, también por aquí nos aparece que antes de entregar el producto solicitado debe revisar que cumpla todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades. Entonces, la guía es muy clara, muy explícita, para que ustedes, después de haber realizado la lectura, pues tengan claridades, y si hay alguna situación de pronto que no tienen clara, pueden volver a la guía, pueden volver a hacer la lectura para que esclarezcan, pues obviamente aclaren eso que aparece por allí como duda. Nos habla después, pues obviamente, de la importancia de el respeto de las normas APA, y también nos habla pues de eso que enfatiza anteriormente, que es una creación, ese texto es una creación de cada uno de ustedes. No es copiar y pegar, dado que estas similitudes que nosotros pues pasamos por la aplicación Turnitin pueden generar algún tipo de similitudes, y pues eso dejaría desvirtuado el ejercicio, la creación que ustedes han hecho. Entonces es importante que desde ya ustedes vayan haciendo un ejercicio muy consciente, muy claro de la creación de su artículo de opinión con todas las recomendaciones que hemos brindado, ¿sí? No sé si se me escapa algo más, Luz, para que aclaremos. Sí, compañerito. Entonces, frente a la... Ay, no sé por qué hay como retorno. Ya te... ¿Ya? Bueno, frente a la duda que tiene quién? Valentina y Carolina. Bueno, voy a explicarles un poquito frente a eso del artículo de opinión, que de pronto es el que los estudiantes pues crean más dudas. Ya tenemos claro lo de la tesis, ¿no? Frente a la construcción de los 5 párrafos que deben de decir, el profe Camilo les hablaba de una extensión. Bueno, en esa extensión, por lo menos si la hacen de 9 líneas, les va a dar más de 600 palabras. Entonces, lo mejor es no usar, o sea, que esté en 6 líneas, y debe estar en lo mínimo 6 líneas, porque si no colocan 6 líneas, no les va a dar las 500 palabras. Entonces, esas 500 palabras de los 5 párrafos, ¿sí?
que ustedes cojan los 5 párrafos, los amplíen y en el Word, ahí le marca las palabras, ¿sí? ¿Cuántas desde que inició su introducción hasta que terminó su conclusión? Y ahí le marca. Entonces, lo mínimo debe ser 6 líneas. Si el estudiante le hace menos, no le van a dar las mínimo 500 palabras. Pero si coloca 9 en todas las 9 líneas, de pronto le marque más de las 600 palabras. Entonces, por ahí 6, 7, hasta 8 líneas, le queda bien cada párrafo, ¿listo? Generalmente los estudiantes son a veces de escribir muy poco. Entonces, pero sí no se pueden bajar de las 6 líneas porque no le daría con la extensión que se está solicitando, que mínimo 500 a un máximo de 600, pero en todos los 5 párrafos. No es en cada párrafo, sino mejor dicho, sería demasiado contenido. No nos vamos a salir de los 5 párrafos como veníamos trabajando, ni mínimo 6, máximo 9. Entonces, si van a colocar 10 líneas, puedo elevar como de 300. Entonces, es manejar esa parte. Otra cuestión es lo de bueno, ya dijimos que el primer párrafo es de analogía, entonces está muy claro que es la comparación que ustedes van a hacer frente a el tema que seleccionaron con respecto, bien sea a su localidad o frente, si lo hacen a nivel nación, a nivel país, entonces frente a esa región. En el segundo, que es el segundo argumento, que es de datos y cifras, entonces ahorita no es coger y copiar, que aquí hice la estadística que en el 2018 tantos países o tantas regiones produjeron tantas quemas, tanta tala de árboles, bueno, no, sí, puede ser, pero no, es con sus palabras, pero tratando una redacción en tercera persona. Decía el profe, aquí no estamos escribiendo para nosotros, como lo hicimos en el primer texto descriptivo, que yo estaba contando, entonces estaba describiéndome, pero aquí es un texto argumentativo, es un texto de opinión. Entonces aquí no lo estamos escribiendo para nosotros, sino para nuestros lectores. Entonces, por eso lo tenemos que redactar en tercera persona. Aquí no va nosotros, nuestro, yo, no, aquí es él, ellos, ¿sí? Las, para que lo trabajen de esa forma. Y háganlo parafraseando. Si algo citan textualmente, lo deben de referenciar según las normas APA. Termina el párrafo y lo referencia. Entonces, el apellido del autor, el año y la página donde sacó esa cita textual. ¿Listo? Y si no, cuando le vaya a compartir al profe el trabajo, el Turnitin lo primero que hace es agarrarlo y decirle, uy, no vea, la similitud es del 80%, porque usted lo único que hizo fue copiar y pegar. Entonces, por eso es fundamental que el estudiante lea, se apropie de ese contenido y luego sí, con sus palabras lo redacte teniendo en cuenta que esa redacción debe ser clara y coherente y muy objetiva. En el tercer párrafo, que es de autoridad, aquí por allá el profe le hablaba de que hay que ubicar autores. Lo vamos a hacer aquí, en este párrafo de autoridad. Es decir, que aquí vamos a buscar allá en las lecturas que tienen, van a buscar a ver qué autores están hablando sobre esa problemática. Los toman y lo va a escribir allá. Entonces, según Juan 2020, la sostenibilidad, lo que diga, ¿cierto? Pero lo debe de referenciar porque ahí de autoridad usted puede citar textualmente, lo puede hacer 2 líneas, hasta 3 líneas, pero lo debe citar porque lo debe referenciar, porque si no, ahí vamos a tener unos textos con una cantidad de similitud. ¿Listo? Y la idea es que el estudiante aprenda a redactar, no a copiar y a pegar, porque ese es un problema que ustedes no van a tener conocimiento. Estas lecturas son muy importantes. Estuve viendo la de la parte del medio ambiente. Viene cantidad de lectura. Entonces ustedes pueden enfocarse en un tema de esos.
que habla del medio ambiente, pero exclusivamente, específicamente de un tema, de un subtema. Entonces, tomen un subtema de esos y trabajenlo para que no tengan que trabajar. Ay, pero no, esto es muy extenso, ¿sí? Entonces, para que ustedes no digan que, ay, me tocó hacer toda esa cantidad de texto, tomen una lectura de esas que vienen ahí, bien sea de la recolección de basura, bien sea de contaminación por tala de árboles. Ahí vienen diferentes subtemas, tomen uno de esos, apropienlo a su trabajo y trabajen sobre eso, pero hagan una excelente redacción. De eso se trata, queridos estudiantes, de que ustedes aprendan a redactar. No es fácil, pero tampoco es difícil el construir. Por aquí solamente le estamos diciendo construyan párrafos, porque es que de ahí es que ustedes van aprendiendo de construir una oración, de varias oraciones, un párrafo, de varios párrafos, un texto, que es lo que están haciendo, pero con unos lineamientos. Sirvámonos a los lineamientos que vienen en la guía, no hagamos lo que a nosotros nos parece. Por eso es que para eso hay una guía de actividades en la cual el estudiante debe leer muy bien y seguir sus lineamientos. Si nos piden que el párrafo no debe ir menos de 6 líneas, es 6 líneas mínimo. Porque si coloco 5 y media, entonces no, es que yo casi, pero por ahí casi medio le pueden bajar. Entonces, cuando uno se acostumbra a hacer las cosas como le están sugiriendo, entonces así uno dice, uy, vea, me sirvió porque yo ahora aprendí a hacer un párrafo. Y de pronto dicen, no, pero es que yo no sé hacer una oración. Una oración. Oración es muy diferente a hacer una frase, ¿sí? Porque la oración tiene sentido completo, es decir, tiene una estructura. Por allá les hablaba de la tesis que tiene una estructura, todo tiene una estructura, un texto tiene una estructura. Ahí nos la están dando, una introducción, unos argumentos y una conclusión. Esa conclusión que es muy diferente a la que viene aparte, que mencionaba el profe, de que viene con 2 preguntas sobre 2 reflexiones que deben hacer en párrafos mínimo 6 a máximo 9 líneas. También nos están dando una directriz. Y en una introducción, también me están pidiendo una introducción que va de abrebocas allá, pero es del trabajo también, diferente a la que viene en el texto. Son 2 introducciones y 2 conclusiones totalmente diferentes. Entonces, no ir a confundirse en esa parte. Y lo del texto, no sé qué más dudas tendrán, que la idea es que ustedes esta tarde pues aprendan cómo tienen que hacer el trabajo. Tienen 2 tutores para que aprovechen para despejar sus dudas. Muchísimas gracias, Luz. Bueno, niñas, no sé si tienen ustedes alguna otra pregunta, Valentina. O sea, lo que le entendí a la profe es que, digamos, el texto de, bueno, el párrafo de introducción o los 3 párrafos, al finalizar debe cada uno tener una cita o algo así, una cita bibliográfica. No generalmente. Se puede, en el solo párrafo de autoridad, ubicas 1 o 2 autores, suficiente con eso. Nosotros queremos ver cómo ustedes en este texto se apoyan en un autor para reforzar su tesis. Reforzar su tesis. Entonces, este autor habla sobre el manejo ambiental de tal y tal y tal y tal cosa, ¿sí? Y hace una cita textual y la referencia, porque a la vez están aprendiendo a cómo utilizar las normas APA, que también se trata, ¿no? Entonces, no hay necesidad de que lo ubiques en el de analogía. Bueno, si lo quieres hacer, lo puedes hacer, pero no hay necesidad. Lo puedes ubicar en el en el solo párrafo de autoridad. ¿Listo? Si lo mencionas en el de datos, que lo puede hacer en el de datos y cifras, porque también de pronto te da por citar, también puedes usar un autor, no hay problema. O puedes usar una referencia, lo puedes hacer ahí, pero tienes que citarla, ¿listo? Alguna Ah, fuente que me tome de tal para escribir ahí, cítela.
cítenla para que no haya problema de que le aparezca similitud. Son herramientas listo, profe, que muchas soportan esa idea. Muchísimas gracias, Luz. Carolina, ¿tenías por ahí la manito levantada? ¿Alguna pregunta? Sí. Entonces, por lo que yo entendí que ustedes explicaron, el tipo hay que escribir los argumentos, los 3 argumentos, hay que escribir, por decir, yo cojo un tema, un resumen del tema y también hay que escribir un tipo de argumento de comparación. Eso fue lo que yo entendí. Porque eso fue lo que entendí que hay que hacer en el cuadro. En el cuadro que hay que hacer, es decir, se escribe un tipo de argumento de comparación y se escribe un resumen del tema. Es eso así. No, es que así. Bien, yo te dale. veo confundida en esa parte del texto, estás confundida. ¿Sí? Vea, en el primer argumento, que es de comparación, entonces vas a hacer una comparación. Solo escribo la comparación y ya. Escribo la comparación y listo, no escribo más nada. O sea, en el tipo de argumento uno dice tipo de argumento de comparación. Solo escribo el tipo de comparación y ya. Y se lo envío así, lo dejo así. Ya. Cuando vaya a escribir un resumen, lo hago es cuando está en la guía, en la plantilla que nos dice que escribir un texto más el tipo de comparación. Ahí es que va un resumen. Cállate que Caro estás poniendo. Pero si yo creo que tú entiendes el resumen como el desplegar esa idea que has dejado en la tabla. Exactamente. En ese orden de ideas sí sería así. Tú en la tabla pones lo básico y cuando vas a hacer el artículo, tomas la información de la tabla y argumentas Cierra el micrófono, Carolina, porque no te escuchamos. ¿Listo? Cierra el micrófono. Listo. Vale. Gracias. Sí, porque Listo. se nos forma eco y no le escuchamos. Bueno, lo que yo le entiendo a Carolina, vamos a ver. Es lo que tienes en el anexo del plan de escritura a la construcción del artículo de opinión, ¿verdad? Entonces me dice, yo solamente escribo en el anexo, anexo de comparación. No, tú basan en ese anexo de comparación. Aquí te estamos diciendo que compares, que haga la comparación. Entonces, vamos a ver, en el municipio de Acacias Meta, se presenta un nivel de contaminación muy alto frente al municipio de San Martín, que la comunidad es mucho más, tiene mucho más sentido de pertenencia. Entonces, ahí estamos haciendo una comparación, ¿verdad? Entonces, cuando llegue al artículo de opinión, ya tengo un conocimiento sobre qué voy a hacer, la comparación. Allí, ¿qué hago? Ampliar esa información que estoy dando, ¿verdad? ¿Sí me estás entendiendo, Carolina? Sí entiendo eso, que hay que hacer una comparación. Con 2 cosas puedes comparar, como el ejemplo lo dice, pero solo escribo el tipo de comparación y ya. No tengo que escribir ningún resumen ni hablar sobre el tema que yo voy a hablar, solo la comparación. No, tú vas a hablar ahí, claro, de la comparación que vas a hacer. Por eso te digo, el anexo es un borrador de lo que usted va a pasar a su artículo de opinión, ¿sí? Lo que haces ahí en el anexo lo puedes pasar a su artículo. ¿Listo? Entonces hay que escribir un resumen más un tipo de comparación y después lo paso al otro artículo que va en la plantilla. Lo que pasa es que ya yo lo había comenzado a hacer de hace rato, sino bueno, que dime, como, bueno, si tú como no tienes ahí, entendía eso, todavía no la he mandado a revisar, porque yo pienso que después va a estar mal. Entonces, no te preocupes, no te preocupes. Léanos Ese es el algo ejercicio. de lo que estás haciendo para poderte orientar y si no, no te Claro. podemos decir. no, yo solo puse en el tipo de comparación, yo comparé, por decir, yo escogí el tema social, de la violencia. Yo comparé, yo dije,
la violencia es como una guerra. Entonces, así como un ejemplo que comparé la violencia con la guerra. Hice la comparación esa. O sea, esa fue la comparación que yo hice. Y solo escribí nada más la comparación. Había escrito un resumen de comparar, pero después dije, como ahí en el cuadro solo sale la comparación, borré el resto de todo lo que había escrito. Okay, por eso yo dije... No hay lío. Como mañana nuevamente voy a estar muy juiciosito, bueno, mañana o el viernes ya estoy haciendo revisiones, yo sí te pido el favor que lo pongas en el foro, ¿listo? Y ya en el foro me va a quedar a mí mucho más fácil identificar exactamente cuál es el aporte, y con base en ese aporte vamos a hacer la retroalimentación y seguro ahí vamos a poder solucionar la duda mucho más claramente con ya la praxis, que es lo que tú estás aportando. Está bien. Bueno. Sí, es que yo la entiendo a ella porque ella siguió fue por el ejemplo que se dejó en la guía. Entonces, ella lo colocó como se dice, bien exprimidito, solamente la idea y ya. Pero tú la puedes ampliar en ese anexo, no tiene problema, la puedes ampliar. Okay. Muy bien. Bueno, ahí ya coloqué en el chat la asistencia para que la vayan diligenciando, ¿vale? Si son tan amables, por favor, verifiquen ahí en el chat, está ya esa asistencia para que ustedes, por favor, la vayan diligenciando. Se me fue una compañerita que estaba hasta hace pocos minuticos por aquí conectada, qué lástima. Bueno, lo importante es que participó. También está la encuesta de satisfacción para que por favor la diligencien, ¿listo? Y está la encuesta, ¿listo? Bueno, ya después de esto, pues no habría más preguntas. Voy a ir ya por acá cerrando lo que corresponde a la grabación. Y ya para ir finalizando esta reunión. Entonces, quiero agradecerles a ustedes muchísimo la participación, agradecerle también a Luz el gran aporte, las aclaraciones que allí nos hace, ya que en estos procesos de comunicación muchas veces dos discursos ayudan a aclarar mucho más las dudas que aparecen. Entonces, muchísimas gracias, Luz. Entonces, también para que des ahí ese cierre, y a las niñas que nos acompañaron también. Entonces, no sé, Luz, si quieres ya decir algo de cierre. Gracias. Gracias, compañerito Camilo. Bueno, muy queridas ustedes, muy participativas, y es que esta es como la oportunidad y el escenario para poder aclarar todas las dudas e inquietudes que surgen respecto a la actividad. Lógicamente que ustedes están con miles de inquietudes porque uno le parece muy fácil y dice a la final, no, pero ¿cómo voy a construir una tesis? ¿Cómo voy a construir unos argumentos? Simple y sencillamente es leer muy bien lo que la guía nos está diciendo y de ahí ya empezar a construir ese texto. Es que es muy importante tener en cuenta pues la redacción, no repetir las palabras. Recuerda usar los sinónimos para poder reemplazar esas palabras y no nos queden incoherente el texto. Saber hilar las ideas. Recuerde que cuando uno construye hay que leer muy bien lo que se redacta, porque terminada la redacción y copian y suben allá y toca descifrar. Entonces empezamos a descifrar. Entonces leer muy bien, como decía la estudiante. No lo tengo muy bien porque todavía no lo he leído, pero bien, es releer todas las veces que sea necesario. Y cuando ya miremos que está muy bien, que ya es entendible, entonces sí lo podemos subir allá a nuestros estudiantes, a sus compañeros y al profesor para que él le haga la retroalimentación y le encamine si está muy bien o hay que mejorar. Recuerde que aquí no se trata de que el estudiante tenga que ser perfecto, porque pues, ustedes están en ese proceso de formación y de aprendizaje. Entonces, todo lo que ustedes construyen para nosotros también es conocimiento igual que para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por su asistencia, su participación en el desarrollo de este CIPAS. Dios los bendiga, y a ti, Camilo, por invitarme. Muchas gracias. Listo, Lucecita, muchísimas gracias. Para finalizar, la recomendación, como lo hacíamos anteriormente, de esa relectura, y también
el ejercicio de leer en voz alta y ojalá leerle a las personas que nos acompañan en casa. Nos ayuda primero a vencer de pronto ese miedo escénico, nos ayuda también a vocalizar, a gestualizar, nos ayuda a redactar muchísimo mejor, y esto también son competencias muy importantes que a nivel profesional ustedes deben desarrollar. Entonces, esto va también articulado con todos los ejercicios que venimos haciendo. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga, que pasen una excelente noche y ya por acá vamos cerrando nuestra reunión. Dios los bendiga. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Camilo, ahí donde dice que lo de la grabación, entonces le das ahí y para que cierre la grabación, detenga la grabación y le das cerrar.